Hermanos, vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 1, para comenzar. Hechos 2, y vamos a leer del 1 al 3. Hechos 2, 1 al 3. Dice de esta manera. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy las gracias, Señor, por que me has, Señor, permitido estar aquí con mis hermanos y mi familia en esta hora, en este lugar, para poder, Señor, gozarnos en tu palabra. Señor, gracias por la salud, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu perdón, porque aún, Señor, seguimos pecando día con día, Señor. Sea, Señor, con las actitudes o con los pensamientos, pero, Señor, te fallamos. Y ahí nos damos cuenta, Señor, que somos pecadores y tan imperfectos. Pero, Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que por Él, Señor, es que somos salvos, es que por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, somos justificados, Señor, y redimidos. Y de esta manera, Señor, te pido que me ayudes, Señor, a exponer esta palabra, Señor, que es algo tan controversial, Señor, donde se habla en este libro de los Hechos, Señor, de lo que va a pasar en el día de, lo que sucedió en el día de Pentecostés. Ayúdame, Señor, a explicar tu palabra y a predicarla claramente, para que mis hermanos, Señor, que están aquí y aquellos oyentes a través de las redes sociales que puedan entender, Señor, lo que tu palabra dice en este libro, Señor, que es algo, Señor, que muchos no están de acuerdo, Señor, unos tienen su postura y otros otras, Señor, pero te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien me ayude y que no sea yo mismo hablando, sino que sea tu palabra, Señor, seas tú hablando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije, seguimos con los estudios del libro de los Hechos. Y como dije, ese es el número 6. Gloria a Dios. Hermanos, bien sabemos que este país de los Estados Unidos de América tienen días festivos. Días, como dicen, días feriados. Y en esos días, muchos trabajos, incluso escuelas, cierran en esos días. Pero muchas personas ni siquiera saben por qué es que se cierran, qué es lo que se festeja. Y solamente ellos dicen, hey, no va a haber trabajo, no va a haber escuela, y se alegran porque van a estar en casa, y muchas de las veces ese día se les es pagado porque es un día festivo. Pero muchos lo hacen sin saber el motivo por cuál o por qué es que se festeja. Al igual que ellos, muchos cristianos evangélicos les pasa lo mismo y van tras corrientes antibíblicas por falta de conocimiento, por falta de leer la Escritura. Y a eso quiero llegar, mis hermanos, en esta hora. Que en el libro de Hechos sucedió algo, la venida del Espíritu Santo. Y fue un día, hermanos, que aquí dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice de esta manera. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando vino el día de Pentecostés, estaban juntos los discípulos del Señor, los creyentes, los que habían creído en Jesucristo. Pero tengamos en mente, mis hermanos, que el pueblo judío tenía 3 fiestas anuales o fiestas solemnes. Número uno, la fiesta de la Pascua. Número 2, Pentecostés. Número 3, los tabernáculos. Eran 3 fiestas que se festejaban. En el Pentecostés se celebraba el fin de la cosecha y se entregaban los primeros frutos de la cosecha, relacionado con el trigo y la cebada, y también se entregaban panes que representaban la cosecha.
Pentecostés significa 50, es decir, el número 50. Eso es lo que significa. Pero muchos rabinos tienen la fiesta como un recordatorio del exilio de Egipto. Es un día donde ellos recordaban cuando Dios sacó a Egipto de la esclavitud, a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que estuvieron esclavizados por 400 años. 50 días después de ser librados de la esclavitud de Egipto, Dios les dio a su pueblo la ley a través de Moisés en el monte Sinaí. Esto era una mera festividad historial tradicional de los judíos. Era algo que ellos festejaban y era algo que les recordaba lo que había hecho Dios en ese entonces. Esto se llevó a cabo 10 días después de la última aparición de Jesús a sus discípulos, el día de Pentecostés. 10 días después. Entonces llegó el día de Pentecostés, una palabra que se usa mucho en muchas iglesias. Y muchos lo tienen como un nombre de una denominación. Iglesia Pentecostés, tal y tal. Iglesia Pentecostés, tal y tal. Pero aquí vemos, dice que estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos los discípulos del Señor. Versículo 2. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto fue un sonido inesperado que vino como un viento soplando con gran poder. Esto es lo que representa esto, un gran poder. Y en el Antiguo Testamento el viento está relacionado con el poder de la presencia de Dios. Como lo dice en Ezequiel 37, 7 al 9. Vamos ahí. El libro de Ezequiel, capítulo 37, versos 7 al 9. Y aquí está hablando sobre el valle de los huesos secos. Quisiera leer desde el 1 hasta el 9, pero por cuestión de tiempo solamente voy a leer del 7 al 9. Ezequiel 37, 7 al 9 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven sobre los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces aquí vemos la expresión que cuando habla de viento, habla del poder de Dios, algo que Dios iba a hacer. En el Nuevo Testamento, el propio Jesucristo comparó el Espíritu Santo como un viento. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 3, 4 al 8. Juan 3, 4 al 8, donde habla Jesús con Nicodemo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y sigue diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu, y tal vez se haga una referencia a la visión de lo que acabamos de leer en Ezequiel sobre los huesos secos. El poder de Dios
Como el viento y el espíritu es poderoso, invisible y está más allá de la capacidad de control y manipulación del hombre por medio de un método ritual. El espíritu obra de manera que él elige hacerlo. El espíritu va a obrar como él quiere obrar. Algo que la secta de los testigos de Jehová no creen. Dicen que es solamente una fuerza. Pero si fuese una fuerza solamente, ¿cómo es que esa fuerza te va a consolar? ¿Cómo es que esa fuerza te va a enseñar todas las cosas que están en la palabra? ¿Cómo te va a guiar a toda justicia y verdad? Lastimosamente, muchos piensan que el ser humano puede manipular al Espíritu Santo, mis hermanos, y no es así. Piensan que por el gritar y llorar se moverá diferentemente, o pueden causar algo sobrenatural por tan solo expresar sus emociones. Y esto lo llaman el mover del Espíritu o un avivamiento. Pero un avivamiento, mis hermanos, es cuando la palabra de Dios es predicada y personas, pecadores, son cambiados, transformados, son convertidos por el Evangelio. Regresamos a Hechos 2, versículo 3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vemos otra vez el Espíritu, lo que Él les daba que hablasen. El Espíritu Santo operando. Hermanos, lo que el autor de Hechos nos quiere enseñar es lo que sucedió en ese día que marcó una nueva etapa en el pueblo de Dios. Y no el día en específico. Él no nos quiere enseñar que nos estemos enfocados en el día de Pentecostés, sino lo que sucedió en ese día. No es como si ellos pidieron a Dios que en ese día Él les enviara el Espíritu Santo, que bajara fuego, que los tocara para ser movidos por su emoción. Aquí se cumplió lo que Jesús dijo en Juan 14, 16 al 20. Ahorita vamos a leer, pero aquí dice en el 4, y fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu está operando. Vamos a Juan 14. El Evangelio de Juan 14, 16 al 20. Dice de esta manera, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí se refiere cuando habla del consolador, el Espíritu Santo. Entonces, como dije, si fuera como los testigos de Jehová creen que solamente es una fuerza, entonces el Espíritu Santo o una fuerza puede consolar a alguien. Una fuerza o una energía de un motor de un carro puede consolar a alguien. Una fuerza maquinaria puede consolar a una persona. Claro que no. Dice el 17, el Espíritu de verdad. Entonces aquí conecta el consolador y dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, con vosotros y estará en vosotros. Entonces ahí está hablando, mis hermanos, del Espíritu Santo. Dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve. Los incrédulos no pueden recibir el Espíritu Santo porque no le ven. ¿Y quiénes estaban con Jesús? Sus discípulos. Y dice ahí, ni le conoce, el mundo no les puede conocer, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Entonces Jesús estaba morando con sus discípulos.
Y aquí dice algo que va a pasar en el futuro, dice, y estará en vosotros. Ahí está hablando de que estará en ellos. Que el Espíritu Santo iba a morar en ellos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces ahí, ¿qué es lo que dice Jesús que es Él? El Espíritu Santo mismo. No os dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque Él va a pedir al Padre que envíe al Consolador. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Qué gran privilegio, mis hermanos, que dice que el mundo no lo van a ver, pero ellos sí. Ellos sí lo verán. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mis hermanos, aquí está hablando de lo que pasó en el día de Pentecostés. Jesús había dicho ya lo que iba a suceder, que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, a ellos. Mis hermanos, cuando dice que ellos estaban juntos, unánimes, ellos no estaban esperando el día de Pentecostés, sino el ser bautizados por el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos estaban esperando, no el día, sino en qué es lo que iba a hacer Dios en ellos. Hechos 1:5. Dice 4-5, Hechos 1:4-5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí fueron 10 días antes y después, ya cuando vino el día de Pentecostés, fueron 10 días después de cuando dijo esto. Hechos 2:4. Al final dice, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahí habla de que hablaron otras lenguas. El Espíritu les dio que hablasen. Versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La fiesta de Pentecostés atraía a miles de personas de todo el mundo a ir a Jerusalén. Especialmente a otros judíos que no vivían en Jerusalén, pero estaban en otras naciones, pero aún ellos iban a celebrar esta fiesta. Dice el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora aquí, ¿cuál fue la confusión? ¿Por qué es que dice que estaban confusos? Tal vez fue el desorden en hablar en lenguas o el balbuceo. ¿Algo inentendible? No, la confusión fue que cada uno les oía hablar en su propio idioma. Aquí claramente dice en su propia lengua. La confusión, mis hermanos, no estaba en idiomas inentendibles, sino en idiomas entendibles. Ellos entendían lo que esas personas estaban hablando. Dice, y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hoy, mis hermanos, en muchas iglesias la confusión está en las lenguas inentendibles. La confusión está en balbuceos o en palabras que no se entienden para nada. Y la gente se va confusa, asustada, burlándose de los
cristianos y ya no regresan nunca más. Antes de yo ser salvo por el Señor, como en el 2013, tal vez, yo visité una iglesia cristiana por primera vez, fui juntamente con mi esposa. Yo no quería ir porque yo antes no quería nada con Dios, es la verdad. Pero yo fui a ese servicio y yo lo que escuchaba, yo no lo entendía. Eran palabras y se escuchaban como si fueran perros ladrando. Entonces yo me asusté. Me asusté y yo dije, ¿qué es esto? Y así pasa en muchos lugares, en muchas iglesias. Que hay desorden, balbuceo y no hay algo entendible o alguien que interprete lo que se está hablando. Así que la confusión aquí era que ellos entendían lo que sus propios idiomas. En versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Aquí vemos otra expresión de la multitud, mis hermanos. Estaban sorprendidos al escuchar a los galileos hablar en su propio idioma. ¿Por qué? Porque los galileos eran considerados de lo peor, vulgares, sin educación, y ellos decían: ¿cómo es posible que estos hablen nuestro idioma? Una clase de lo más bajo, los galileos, y ellos decían: ¿cómo es posible que ellos puedan hablar nuestro idioma? ¿Acaso ellos fueron a una universidad o fueron estudiados, aprendieron por alguien nuestro idioma? Estaban atónitos, maravillados, y diciendo ellos: ¿no son galileos todos estos que hablan? El 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos habían escuchado su idioma nativo, el idioma que habían aprendido desde que ellos nacieron, desde niños. La escritura se interpreta ella misma. Sé que hay muchos desacuerdos de esto, el don de lenguas, pero miremos lo que dice la palabra. Y dice el 9, da una lista larga de quienes habían escuchado sus idiomas. Dice: partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí vemos claramente que los que estaban ahí escucharon sus idiomas. Y me imagino que esta multitud que fue llena del Espíritu Santo, que fueron, se les fue dada esos idiomas que hablasen, eran muchos, porque para que ellos hablasen todos estos idiomas, era algo que solamente Dios puede hacer. Personas del vulgo, personas sin educación, de lo más bajo, vulgares, hablando otros idiomas, es algo extraordinario. Es un milagro. Dice ahí, el 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios es el anuncio del Evangelio de Jesucristo.
En el mundo no hay ninguna otra maravilla más bella que el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio cambia corazones, el Evangelio cambia vidas, el Evangelio salva pecadores. Y esto es lo que se estaba anunciando en este día. Dice el 12 al 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que ellos están anunciando? ¿Qué es? Esto atrajo a las masas, pero lo que habían escuchado, mis hermanos, necesitaba una explicación a través de la predicación de las Escrituras. Necesitaban entender qué es lo que ellos estaban hablando. Y la semana que viene, mi hermano se enfocará en eso. Tal vez dirían ellos, ¿quién es Jesús? ¿Por qué debemos de creer en Él? ¿Por qué debemos de arrepentirnos? ¿Qué pecado? ¿Cómo que Él vino, murió, resucitó al tercer día? ¿Cómo es que un muerto que resucitó nos puede salvar? ¿Salvar de qué? Dice el 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están ebrios, están borrachos. Así que unos decían, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban. Aquí vemos, mis hermanos, que el Evangelio, algunos lo van a recibir y algunos no. Aquí vemos, nos damos cuenta que cuando salimos a evangelizar, algunos escuchan, otros no. Algunos serán salvos, otros no. Lo que este gran evento significa era una profecía cumplida, dicha por el profeta Isaías en Isaías 28, 10 al 11. Vamos ahí. Isaías 28, 10 al 11. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, ahí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. El apóstol Pablo también lo dijo en forma repetida, tautológica, en 1 Corintios 14, 21, 28. Él dice lo que dice aquí en Isaías también. Primera carta a Corintios 14, 21 al 28. Y aquí también habla un poco de las lenguas. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y eso ahí nos lleva a Isaías 28. Dice así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés? ¿Quiénes fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo? Pero las lenguas le fue por señal ¿a quién? A los incrédulos. Sino a los incrédulos, pero la profecía, que eso es la palabra predicada de Dios, dice, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando uno evangeliza, la palabra del evangelio es primeramente para los incrédulos. Ya si alguno de ellos cree, Dios los salva de su pecado
después sigue con la palabra, estudios, discipulado, todo eso. Dice el 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Esto lo mandó Pablo porque había desorden en la iglesia de Corinto y Pablo vino a poner un orden, vino a poner un alto al desorden que había en esta iglesia. Y tal vez estaban balbuceando, se dejaban llevar por el Espíritu Santo, como muchos dicen, y solamente se escuchaban lenguas o palabras inentendibles que no entendían. Pero él dice claramente, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o un incrédulo, no dirán esos estáis locos. Pablo bien sabía que esto iba a pasar y aún pasa en muchas iglesias. Van visitantes, hay desorden, hablan en supuestamente lenguas por donde quiera y los que llegan a la iglesia dicen, esos están locos. Y por causa de esto el nombre del Señor es blasfemado. Y ya no quieren nada más con Dios. Eso es causa de tropiezo. Y dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí Pablo lo que está diciendo es que si ustedes predican la palabra, no es el profetizar que se habla hoy, decrétalo, profetizo, Dios me reveló, Dios me dijo esto. No, aquí está hablando de la predicación de la palabra. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, alguien que no es creyente o indocto, ¿qué es lo que va a pasar? Por todos es convencido, por los que predican. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Y cuando la palabra de Dios, el evangelio es predicado, eso convence al pecador de su pecado y lo hace darle la espalda al pecado y irse a Cristo, irse a Dios. Y dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Al predicarse la palabra, lo que hay en su corazón se manifiesta. Y él se dará cuenta que es pecador. ¿Y qué pasará después? Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Y él podrá declarar que Dios está entre ellos. Dice 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué dice Pablo al final? Hágase todo para destrucción. Hágase todo para confusión. No, dice, hágase todo para edificación. Entonces, cuando el don de lenguas o estas cosas se manifiestan en una iglesia, esto no edifica a nadie si no hay intérprete. Si no se entiende lo que está hablando el sujeto. Dice, hágase todo para edificación. Dice el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo menos 3 y por turno y uno interprete. Pero muchos no tienen esta palabra como palabra de Dios y más lo hacen como ellos quieren. Y eso pasa por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Está clara la palabra, pero muchos no aceptan. Muchos prefieren, yo creo que todavía es esto, lo otro, pero si lo comparas a la luz de las Escrituras, es lo que Dios dice, no es lo que tú piensas. Es lo que Dios dice en su palabra. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. En el versículo 21
Cuando dice en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios salvaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Eso les fue a los judíos por señal por causa de su incredulidad. Y por lo que dice en Romanos 9, 22 al 25. Vamos ahí. Quiero que me estoy alargando un poquito, pero ya casi termino. Romanos 9, 22 al 25. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. Entonces aquí está hablando, mis hermanos, de que esto le iba a ser por señal a los judíos que aún los gentiles iban a alcanzar salvación. Y eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Que los gentiles escucharon el evangelio ser predicado en sus propios idiomas. No en palabras inentendibles, sino que ellos entendían claramente lo que esas personas hablaron cuando fueron llenas del Espíritu Santo. Mis hermanos, si muchos en verdad quieren ser pentecostales reales, pues practiquen lo que los judíos practicaban en ese día, y muchos creen que si no estás en una iglesia pentecostés no tienes al Espíritu Santo. Si no saltas, si no aplaudes, si no gritas, si no hablas en lenguas extrañas, inentendibles, dicen que eres un frío, que no tienes el Espíritu Santo. La denominación no importa. Lo que importa es la palabra, y lo que uno piensa o cree, eso debe de quedar a un lado. La palabra es suficiente. Mis hermanos, el poder está en el Espíritu Santo, no en el día de Pentecostés. No está en una iglesia bautista, no está en una otra religión, sino que el Espíritu Santo aquí operó conforme a la voluntad de Dios. Que el plan de Dios era aún también salvar a los gentiles a través de la predicación de la palabra, que es locura para los que se pierden, pero para vosotros es poder de Dios. Para concluir, lo que sucedió en este día, lo más importante es que se cumplió lo que prometió Dios. Vino el Espíritu Santo y llenó a todos solo con un propósito: para poder predicar a Jesucristo. Se proponieron predicar a Cristo. Esto también lo dijo y lo hizo el apóstol Pablo. A la primera carta de Corintios, vamos ahí, 2, 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo, a este crucificado. Pablo se propuso hablarle solamente de Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder.
Entonces, cuando Pablo, él perseguía a la iglesia, cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco, Cristo hizo una obra en él. Hizo un milagro que lo salvó. Y lo mandó a predicar en su nombre, para su gloria. A un hombre perseguidor de la iglesia que odiaba a los cristianos, odiaba a Cristo. Dice el 4, que él fue con demostración del Espíritu y de poder. Es lo que pasó en el día de Pentecostés. Ellos predicaron a Cristo en el Espíritu y con poder. ¿Y para qué hizo esto Pablo? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cómo vino el Espíritu Santo en ese día? Con poder. Para que pudiesen ellos predicar con poder. Hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a recordar que lo que Él hizo, dándonos su Espíritu Santo, es para compartir el Evangelio a los perdidos y que lo hagamos solamente para su gloria. Que lo hagamos para su gloria. Oremos, hermanos.